Buenos días, o buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos a este estudio de la Torá, de nuestra parashá, que es la parashá número 31, que se llama Emor y quiere decir habla, habla. Vamos a ver Levítico 21:1 hasta la porción de el capítulo 24 de Levítico, versículo 23. Está, como siempre, el significado de la palabra que identifica a cada parashá, pues es una palabra que generalmente se encuentra en la primera frase o primera estrofa de la lectura. Entonces, en este caso, vamos a leer la Levítico 21, el versículo 1, y entonces vemos que dice, el Señor dijo a Moshe, perdón un momentico, habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles, ninguno se contamine con persona muerta entre su pueblo, salvo por sus parientes más cercanos, su madre, su padre, su hijo, su hija o su hermano, o por su hermana virgen, que está cerca de él por no haber tenido marido, por ella puede contaminarse. No se contaminará como pariente por matrimonio entre su pueblo, pues se profanaría. No se harán tonsura en la cabeza, ni se rasurarán los bordes de la barba, ni se harán sajaduras en su carne. Entonces, como vemos acá, se le está haciendo una petición, está hablándole a los sacerdotes, o sea, no es algo para todo el pueblo, sino para los sacerdotes, que son en este caso los hijos de Aarón, quienes deben recibir estas instrucciones y ver exactamente qué tienen que hacer. Entonces podemos ver acá que está haciendo un llamado nuevamente a una obediencia muy particular, de una ley muy particular que el Eterno quiere que ellos tengan muy presente como sacerdotes. Ellos no podían contaminarse ni física ni espiritualmente con un muerto, o sea, tocar un cuerpo muerto, con ciertas excepciones. Obviamente podían hacerlo cuando era su madre, cuando era su padre, su hermano o su hermana que no haya estado casada, porque se considera que cuando ya la hija de una familia es casada, o la hermana, ya pertenece a otra familia, ya no sería la familia inmediata de los hermanos o de los padres, sino que ella vendría a ser parte de otra familia. Entonces ella no estaba dentro de ese mandato. Entonces no se harán tonsura, también dice, en la cabeza. Muchas veces se pelaban y se hacían algo así como los antiguos salesianos y esa orden de sacerdotes que hacían un hueco, una tonsura en su cabeza, en su pelo. Y también dice que ni se rasurarán los bordes de su barba, ni se harán sajaduras en su carne. O sea, estamos hablando ya de tatuajes, porque el tatuaje obviamente es una herida que se hace a la piel, o sea, se está cortando la piel para pintarla, pero realmente eso es lo que está hablando este pasaje, de que no podían hacerse ese tipo de cosas. Porque entonces eso ya se volvería en una contaminación no solamente física, sino espiritual. Porque acuérdense que estamos hablando ya de obediencia, porque eso es una instrucción directa a estos sacerdotes. El servicio
sacerdotal requiere de una fuerte consagración. Entonces, las emociones son importantes. Obviamente, vemos que de pronto puede ser un poco fuerte, porque pues obviamente si muere mi padre o mi madre, eh, alguien muy cercano a la familia, yo voy a sentir ese dolor y tengo que de alguna manera expresarlo, aunque pues realmente no es algo que es para todo el pueblo, pero sí para los sacerdotes. Pero los sacerdotes también tienen sus emociones, sin embargo, deberían mantenerse alejados de esos cuerpos y alejados de también inclusive cualquier demostración de pena y de dolor, porque como sacerdotes que son personas que van a estar exponiendo delante de un pueblo, y pues el pueblo tiene que verlos de una manera como sus líderes. O sea, no debe haber una actitud demasiado emocional y también pues mucho menos el contacto físico con un cuerpo muerto. Entonces, había que tener en cuenta tanto la parte física como la parte espiritual. Nacer y morir obviamente es normal y van a estar expuestos a los cadáveres en alguna ocasión, pero siendo ellos los sacerdotes, eh, tienen que mantener y seguir estas normas que el Eterno ha dado para no presentarse de manera indigna ante el Eterno, porque estamos hablando de que están representando al Eterno, están siendo dirigidos por Adonai, y él merece ese respeto, ese nivel como la majestad que él tiene por ser nuestro Dios, por ser nuestro Adonai. Entonces, realmente es importante que ellos sigan muy fielmente estas instrucciones, porque la impureza realmente daña esa relación con el Eterno. Eh, Uno puede pensar de que, bueno, pero es que son humanos y sienten y todo eso, sí. Puede haber dolor, como sería algo natural por la pérdida de un ser querido y cercano, pero eso también es una clase de contaminación, especialmente para un sacerdote que tiene bajo su responsabilidad el transmitir confianza al pueblo que ellos lideran. Ni siquiera estar enfocados en la aflicción, mostrar un poco de aflicción en su rostro, ayuda a su semblante, que se vería como una especie de contaminación. Hay tiempo de llorar, pero también hay tiempo de seguir adelante. Yeshua decía que en el mundo tendrán aflicción, y muchas de las aflicciones pueden ser la pérdida de un ser querido. Pero confiad que yo he vencido al mundo y ustedes tendrán la victoria. Entonces, es esa confianza la que deben en la que ellos deben pensar y decir, sé que he perdido un ser querido, obviamente duele, pero yo voy a demostrar de que en quién confío, en quién realmente es mi Señor. Y el pueblo todo debe entenderlo, de que Él es el que me fortalece, el que me puso aquí para ser sacerdote. Entonces tengo una responsabilidad mayor. También en otro pasaje, Yeshua decía que le dijeron a Yeshua, afuera están tu padre y tus hermanos. Y dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino los que están en obediencia y siguen las instrucciones de la Torá. Y aquí viene pues la parte importante, porque realmente nosotros debemos mantenernos en obediencia a la Torá. Y Él nos lo ha indicado y nos ha dado todas las indicaciones que nosotros necesitamos para nosotros ser santos y ser dignos de estar en la presencia de Dios. Entonces, no lo hace por un ritualismo, sino que realmente Adonai quiere que ellos entiendan de que tienen una función muy especial y que Dios es Dios. O sea, Dios
es majestuoso y debemos mantenernos en esa actitud de reverencia ante Él y por tanto las cosas naturales, terrenales, de los muertos y de mostrar esa cara lánguida muchas veces demuestran que realmente no estamos conectados directamente con su palabra y eso es algo que Él continuamente está pidiendo de cada uno de nosotros, no solamente en esa época, sino de nosotros, de mantener ese respeto, esa obediencia y ser realmente dignos de estar en su presencia como Él quiere que estemos. O sea, no estamos hablando de un vecino, un hermano, un amigo, no. Estamos hablando del Rey de Reyes. Por lo tanto, sus indicaciones son órdenes y debemos cumplirlo. Aarón, por ejemplo, no podía contaminarse con la muerte de sus hijos, porque hay otra en el siguiente párrafo podemos ver que dice en el 10, versículo 10 dice, y al que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestiduras, ni se acercará a ningún muerto, ni aún por su padre o por su madre se contaminará. No saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración del aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo soy el Señor. O sea, ese es el sello del Señor. Yo soy el Señor. Yo lo he dicho y eso tiene que cumplirse. Entonces, ahí están los sacerdotes y están los sumos sacerdotes. Los sacerdotes, como vimos, podían acercarse a sus seres más allegados, no a sus in-laws, no a los tíos o cuñados, no. Pero todavía más fuerte es la indicación que se le hace al sumo sacerdote, ¿sí? Que dice que son consagrados, tienen el aceite de la unción para llevar las vestiduras. Por lo tanto, no se acercará a ningún muerto, ni aún por su padre o por su madre se contaminará. La única excepción es de que no haya absolutamente nadie más que pueda atender a ese muerto, porque él tampoco llega al extremo de que déjelo allá afuera pudrir, no hay nadie. No, si no hay absolutamente nadie para que lo haga, entonces ellos pueden hacerlo. Pero ya después de haber recurrido a todas las opciones que el Eterno les da, pero sí podrían hacerlo. Y les pone muchas más leyes eh, a los sumos sacerdotes que a los sacerdotes, ¿sí? Dice, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestiduras, ni se acercará a ningún muerto. No saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración del aceite de la unción de su Dios está sobre él, y yo soy el Señor. Tomará por mujer a una virgen. De estas no tomará viuda, divorciada o una profanada como ramera, sino que tomará por mujer a una virgen de su propio pueblo, para que no profane a su descendencia entre su pueblo, porque yo soy el Señor que lo santifico. Entonces, podemos ver que las leyes para el sumo sacerdote son todavía aún más estrictas, al punto de que no pueden casarse con cualquiera, no pueden tocar absolutamente ningún muerto y realmente es la manera como Dios ve al sumo sacerdote, como alguien que tiene que tener aún más respeto y demostrar esa soberanía que hay entre Dios sobre ellos y ellos cumplirla directamente tal como Él lo ha dicho. No es muy fácil, pero podemos ver que esta situación se dio en Levíticos 10, del 1 al 10. No sé si se acuerdan, pero
sus hijos Nadab y Abiú, eran hijos de Aarón, dice, ellos tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Esto ya los habíamos visto en una parashá. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Estamos hablando de que sus hijos fueron quemados ahí mismo en el templo, porque habían traído fuego extraño. Y obviamente un padre debe sentir una emoción, demostrar algún tipo de emoción porque sus hijos habían muerto. Pero realmente Dios le pide que no. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Y en presencia de todo el pueblo seré honrado. O sea que ni siquiera una cara de tristeza debía demostrar. Y dice la palabra, y Aarón guardó silencio. Entonces, las palabras de Dios son para cumplirlas. Y Él tiene sus propósitos y sabe el alcance de cada uno. Y por eso puso a Aarón en esa posición de sumo sacerdote, porque él debía mantenerse puro, mantener esa dignidad ante Dios, y sabía que lo podía hacer. Entonces, cuando guardó silencio, no solamente es silencio, pero no podía ni siquiera demostrar una cara triste, porque era mucho más importante el saber que él tiene a su Dios enfrente suyo, a su majestad, que a sus hijos que ya partieron de este mundo, pero realmente no podía ni siquiera demostrar tristeza para no contaminarse, porque no solamente la contaminación física de tocar un muerto, sino la parte espiritual, ¿sí? Y él debería demostrar que realmente ellos no eran tan importantes como la orden que está viniendo de parte de nuestro Adonai. Entonces, es una explicación y una cosa que aparentemente es extrema, pero si nosotros confiamos en que tenemos un Dios grande, poderoso, majestuoso, un Rey infinito, dueño de nuestras vidas, pues realmente debemos ver cómo debe ser nuestra actitud ante Él, ante cualquier situación que suceda. Muchas veces nosotros reclamamos inmediatamente por qué se lo llevó, por qué sucedió esto, lo otro, Dios, eres injusto, etcétera. Nosotros no estamos honrando su nombre, porque realmente Él es Dios y nosotros no podemos ir en contravía de todas sus órdenes y de lo que Él espera de cada uno de nosotros. Por eso nosotros debemos conocerlo cada vez más y saber a qué Dios estamos sirviendo, porque el no conocerlo realmente nos va a traer muchos más problemas, mayores problemas, porque debemos empezar a practicar y saber quién es nuestro Dios y cuál es nuestra posición frente a Él. Obviamente vamos a tener aflicción, obviamente nos duele la pérdida de los familiares más cercanos, pero también nuestras actitudes deben demostrar que hay un Dios grande y verdadero que está sobre todas las cosas y no podemos ir por encima de eso porque Dios es Dios, ¿sí? Los judíos, cuando algún familiar muere, no sé si de pronto han notado que en los cementerios los sepulcros son pintados de blanco, pero no llevan flores. Usted no va a ver un sepulcro con flores de los judíos, y ponen unas piedras, como diciendo, el dolor fue fuerte,
pero yo continúo con mi tarea. O sea, ellos ya han entendido, el dolor fue fuerte, pero yo continúo con mi tarea. Y entre más rápido uno entienda eso, la muerte es algo natural, o sea, nos coge por sorpresa cuando es algo así sorpresivo de una persona joven, etcétera, pero no nos coge por sorpresa el hecho de que algún día iban a morir. Y para nosotros también es lo mismo, o sea, tenemos familiares, tenemos esposos, esposas, y y puede pasar, puede suceder, ¿sí? Y nosotros tenemos que recuperarnos de eso, y ellos lo hacen muy bien cuando ponen una piedra y dicen, el dolor fue fuerte, pero continúo con mi tarea. Y también dicen que esa persona se fue al lugar que preparó mientras estaba con vida. Eso es bien interesante porque se supone que nosotros estamos trabajando en eso. O sea, estamos haciendo nuestra vida lo mejor posible, siguiendo las instrucciones de nuestro rey y armando un sitio a donde llegar. O sea, ese es nuestro propósito, con nuestra vida, con nuestro crecimiento espiritual, con el conocimiento cada vez que tengamos de la palabra y de Él, conocerlo a Él, eh, para poder estar en esa eternidad que buscamos y que es la vida eterna, realmente conocerlo a Él y a Cristo, quien Él ha mandado, ha enviado. Entonces, es bien interesante saber eso. Nosotros decimos muchas veces, bueno, se fue a mejor vida, pasó a mejor vida. Pero ellos dicen, se fue al lugar que preparó mientras estaba con vida. Eh, Son reglas, todo tiene un orden, las ordenanzas son elementos de instrucción para que el pueblo de Israel siga un orden, tal como lo quiere el Eterno. En Ezequiel 36:23 vemos una parte muy importante, inclusive casi todo ese capítulo es bien interesante. El 23 dice, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Santificar. No sé si se acuerdan, pero en la oración que aprendimos del Padre Nuestro, está la palabra santificar. Decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y seguramente en el catolicismo, seguramente estuvimos la mayoría, pues eso simplemente era un rezo, así como loros, repetíamos lo mismo, pero no había un entendimiento y una comprensión profunda de qué estábamos diciendo, ¿sí? Y cuando hablamos de santificar su nombre, nosotros estamos hablando primero que cuál es su nombre, ni siquiera sabíamos su nombre. Santificar su nombre, santificado sea su nombre. ¿Cuál es su nombre? En esa época nosotros no sabíamos, hoy ya lo sabemos. Y estábamos lejos de su voluntad, hacíamos realmente otras cosas. Pero realmente el santificar su nombre es realmente darle gloria a través de nuestra obediencia y de seguir su palabra, de seguir su voluntad. Pero nosotros en esa época, por lo menos yo, estábamos muy lejos de realmente conocerlo a él como tal, y como no sabíamos cuál era su voluntad, pues no la seguíamos y tampoco nos interesaba saber mucho cuál era su voluntad, sino seguir lo que nos decían nuestros padres que hiciéramos, o nuestros abuelos, o en las congregaciones. Eh, Seguíamos indicaciones y muchas veces no eran indicaciones que realmente nos llenaran de ese conocimiento de quién era nuestro Padre. Entonces, santificar su nombre realmente es hacer su voluntad, seguir su palabra. Él dice que si me amas, o si me santificas, cumple guarda los mandamientos. Debemos tener siempre una esperanza, una fe, una actitud de mantenernos alineados a sus enseñanzas. Entonces, cada vez que aprendemos algo, tenemos que
ponerla como en nuestra lista de cosas importantes que hacer. O sea, de cada cosa que nosotros vemos que tenemos que hacer, es un camino más hacia conocerlo a Él. Y cuando más nosotros confiamos en Él y seguimos sus ordenanzas, pues estamos santificándolo, estamos realmente haciendo la voluntad del Padre. Tenemos que honrar el nombre de Yahweh, que otras naciones también vean, que otras personas, que nuestros vecinos o otros familiares que aún no han llegado al conocimiento de Yeshua y de quién es su Dios, de quién es el Padre eterno, puedan ver esta persona sigue ciertas cosas y ellos van a ver ese ejemplo para poder de pronto hacer lo mismo, poder preguntar, ustedes por qué hacen esto, por qué hacen lo otro. Hay, por ejemplo, muchas festividades que lo vamos a ver más adelantico, que también nosotros debemos seguir y que nos ayuda a crecer en el conocimiento pleno de quién es nuestro Adonai. Entonces, es importante esa parte de glorificar, santificar su nombre para honrar el nombre de Yahweh. Si quiere, en Ezequiel 36, realmente es bien importante. Si tienen el tiempo de leerlo, se los voy a leer. Desde el 22, dice Ezequiel 36, 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Está hablando de nosotros, estamos hablando de ese reino que fue esparcido a todos los 4 puntos cardinales del mundo, de la tierra, y fuimos enviados lejos. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, Yahweh, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Dice, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, de aquellos que estaban en esas naciones. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Entonces nosotros no estábamos en nuestro país, o no estamos en nuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Creo que todavía muchos podemos tener ídolos que no son el verdadero Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Más claro no puede ser. O sea, está hablando de nosotros, de aquellos que fuimos esparcidos, de que estuvimos en otro tiempo, en otros sitios. Ahora estamos llegando, ¿sí? Estamos llegando a su país, a su pueblo, lo que él eligió, y dije, los tengo que traer. Y no solamente eso, los voy a limpiar, voy a echarles agua limpia y seréis limpiados de toda inmundicia. O sea, nosotros nos hemos contaminado al estar fuera en el mundo, un mundo que no nos pertenecía, un país que no nos pertenece, sino que Él está preparándonos para que nosotros lleguemos a ese punto. Pero Él dice que el nombre de Él será glorificado, será santificado, y dice, y santificaré mi grande nombre, que fue profanado en esas naciones, y nosotros nos juntamos con ellos. Pero hoy ya conocemos cada vez más cuál es el propósito que Él tiene en nuestras vidas, y que nosotros somos Israel, que Él nos va a llevar a cada uno allá.
pero que tenemos que llegar con estos conocimientos, con el conocimiento de la Torá, no solamente en conocimiento, sino en aplicación, y es lo que estamos haciendo hoy, conociendo su palabra, conociendo su Torá. Entonces, debemos nosotros glorificar su nombre. En Lucas 18:14 dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, muchas veces nuestras actitudes son actitudes no de humildad, sino de todo lo contrario. Pero aquellos que se humillan serán enaltecidos, y eso se lo hace recordar a uno cada vez en su palabra. En Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, nosotros estamos ya hemos pasado a otra parte, a otra etapa de nuestras vidas, porque por mucho tiempo fuimos oidores de la palabra, oidores de la ley, oidores de la Torá, pero no nos importaba mucho su aplicación. Primero porque nos enseñaron de que eso ya no había que cumplirlo, y realmente sí había que cumplirlo. Entonces, ¿cuánto tiempo duramos nosotros simplemente escuchando? Muy bonito, pero realmente en nuestro corazón no había un interés de aplicarlo a nuestras vidas, ¿sí? De ser hacedores de la ley, porque esos que hacen la ley no solamente la oyen, sino que la hacen, serán justificados. Entonces, ya conociendo esto, y Romanos lo dijo, ¿sí? Son los hacedores de la ley. Sin embargo, aparentemente no entraba, no llegaba a donde debería llegar en nuestro conocimiento, pero Dios es maravilloso, es misericordioso, y tuvo misericordia de nosotros para poder nosotros también llegar a ese conocimiento. Entonces, importante que todo esto que nos muestra a través de los sacerdotes, sumos sacerdotes, es basado todo en la obediencia. Es importante que la obediencia, nosotros seamos seguidores de su palabra. Y eso es lo que estamos haciendo aprendiendo la Torá, leyendo la Torá. Por eso nos dio los parashá, para que nosotros lo repitamos cada año, estudiemos cada año, lo conozcamos cada vez más, y de esa manera nos está preparando para cuando ya nos lleve a ser su pueblo y él sea nuestro rey. Entonces, gloria a Dios por eso. También en Proverbios 28:13 dice, por ejemplo, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando nos dicen que ya Jesús pagó todo por mí y ya no tienes que hacer nada, nos enseñaron a encubrir nuestros pecados. Realmente dice, no se preocupe, somos salvos por gracia, y tú simplemente dices una oración y ya eres salvo. Pero estamos encubriendo nuestros pecados porque ya no nos importa mucho lo que diga el Antiguo Testamento, porque eso no aplica para mí. Y realmente fue una enseñanza completamente errónea, porque nos estaban prácticamente enseñando a encubrir nuestros pecados. Y que dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, la misericordia del Eterno. Yo quiero alcanzar misericordia y no quiero simplemente detenerme y no prosperar. Pero fíjese que desde mucho tiempo atrás hemos sido enseñados erróneamente, y tal vez también lo decíamos a otras personas. Estamos listos, pero o sea, somos salvos, pero realmente nadie ha quitado de las cosas que hay que hacer el hecho de que tenemos que confesar nuestros pecados, no encubrirlos, es decir, ya soy salvo y ya puedo hacer lo que yo quiera, no, tenemos que confesarlos.
Yeshua hizo todo cumpliendo el plan de redención, el Cordero que recibirá el castigo por nuestros pecados, eso es cierto. Y mediante ese sacrificio todos somos Israel, allá donde Él nos quiere llevar. Somos todos Israel mediante ese sacrificio. Y por lo tanto hay que entrar por el camino de obediencia. Y hay que conocer la Torá para poderla obedecer y de poder entrar en este camino de obediencia. Santificar es sinónimo también de apartarse. Entonces, Kadosh, de acuerdo a la Torá, una persona que decidió apartarse a sí mismo para dar gloria a nuestro Elohim. Esta es la única forma que nosotros nos apartamos, es para dar gloria al Eterno. No debemos dejarnos tentar por los placeres de la carne, nos dice Pablo en muchas de sus cartas. Y esos placeres de la carne, no solamente el comer, sino placeres sexuales también. Guardar sus mandamientos y glorificar su nombre. Entonces, nosotros hemos aprendido cosas mal de hace mucho tiempo, pero también estamos aprendiendo cómo regresar al camino correcto. Y eso es lo importante en el conocimiento de su palabra. En esta parashá también nos habla de las fiestas de Yahweh. Las santas convocaciones las llama él. Y podemos ir al capítulo 23 de Levítico y leer sobre esto. Dice, perdón un momentito. ¿Cuáles son las fiestas? Dice, eso es una palabra que existe que se llama migrá, que quiere decir reunión pública, asamblea, ensayo, llamamiento. De eso se trata las fiestas. O sea, en hebreo es la palabra migrá, tiene muchas connotaciones y es eso que les acabo de decir. Santas convocaciones, que quiere decir que en los días solemnes de Yahweh, que Él las estableció, es un requisito establecido por Él, por el cual tenemos que reunirnos, es decir, consagrar, dedicarnos y separarnos. Y debemos separar esos días santos de Él en una convocación, todos unidos celebrando ese día. La palabra migrá también quiere decir ensayo. Es como un ensayo que estamos haciendo. Y sus fiestas son convocaciones santas, un ensayo de las fiestas que vamos a celebrar con nuestro Mesías durante el milenio. Esas, bueno, quiero leerles primero ese versículo 1 y 2 del capítulo 23 que dice, y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamarán santas convocaciones, estas son mis fiestas. Entonces, ni siquiera son fiestas judías. No podemos decir que son fiestas judías. Son fiestas del Eterno, ¿sí? Porque dice, estas son mis fiestas. Él nos lo está diciendo cómo debemos hacerlo y por qué lo debemos hacer. Y debemos consagrar y dedicar todo ese tiempo y separar esos días santos para entrar en ese ensayo que Él quiere que tengamos. Son un ensayo... dice, son un ensayo de las fiestas que vamos a celebrar con nuestro maestro, el Mesías, durante el milenio. Estas fiestas descritas en Levítico 23 fueron dadas por Yahweh para que su pueblo pudiera conocer acerca de la venida del Mesías y el rol que él llevará a cabo en la redención y restauración. Es decir, las primeras fiestas hablan de su primera venida y las restantes hablan de su segunda venida ya en el reino milenial. Entonces, Rav Shaul escribió a los creyentes gentiles en Colosenses diciendo que las fiestas de Yahweh, la luna nueva y el Shabbat eran sombra de las cosas por venir para enseñarnos acerca del Mesías. Eso está en Colosenses 2, 16, 17. Yoshua es el cumplimiento
del gran plan de Yahweh, las que él reveló en estas 7 fiestas. Está todo compendiado ahí. Ese es el gran plan de él. Y bueno, el número 7 sigue apareciendo porque para él es importante y son 7 fiestas. O sea, podemos acordarnos de que son 7 fiestas. Las primeras 4 fiestas, que son la Pascua, que ya la hicimos, el Pesaj, panes sin levadura, que son 7 días a propósito, el Hamatzah, primicias, el Bikurim, y Pentecostés, Shavuot, que es la próxima, nos enseñan principalmente acerca de todos los acontecimientos que fueron más importantes en la primera venida del Mesías y la razón por la cual estos eventos forman parte importante de la redención divina del hombre. Todo es mostrando el plan de redención. Y en cada cosa, en cada celebración, estamos aprendiendo un poco más de qué va a venir más adelante, por qué se dieron las cosas, por qué la primera venida, pero eso es para conocerlo más aún en la segunda parte, en la segunda venida. Y la razón por la cual estos eventos forman parte importante de la redención divina del hombre. Eso es importante tenerlo siempre presente cada vez que celebremos estas fiestas. Además, podrán descubrir que las últimas 4 fiestas, la fiesta de trompetas, el Yom Teruah, el Rosh Hashanah, el día de la expiación, Yom Kippur, y la fiesta de tabernáculos, Sukkot, presentan ya una perspectiva acerca de los acontecimientos que son relevantes en la segunda venida de Yeshua. Estas son las fiestas indicadas por el Eterno. Son convocaciones santas de Yahweh, que son señaladas para que nosotros las guardemos. Todo es un ensayo, todo es una enseñanza y nos muestra todo el proceso de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Mesías y el poder que el Espíritu Santo delegó a los creyentes. La tribulación, la segunda venida del Mesías, la resurrección de los muertos, la coronación del Mesías, las bodas del Mesías, el milenio, la era mesiánica. Y la Biblia también nos presenta las razones para estudiar y entender el gran significado de estas fiestas solemnes. Lo importante es participar en ellas y aprender de cada cosa. Aprender porque eso es lo que Él quiere, que nosotros aprendamos, que esa santa convocación son fiestas de Él, que Él está indicando a su pueblo de que debemos seguir, porque necesitamos aprender, necesitamos saber en el pasado cómo fueron las cosas, por qué llegamos a donde llegamos, por qué Él entregó su vida, nuestro Mesías, para darnos vida eterna, y cómo va a ser nuestra vida posterior cuando ya seamos nosotros su pueblo y Él sea nuestro rey. Entonces, son convocaciones santas y señaladas únicamente por Él. Y las debemos guardar, sí, las debemos guardar, porque nosotros no podemos aprender si no vamos a clase. Entonces, igual, si nosotros no estamos participando activamente en este tipo de fiestas, entonces estamos dejando de aprender. Entonces, es importante esa tarea que Él nos ha indicado, que nos ha dejado antes de que nosotros ya lleguemos al reino milenial y ya estemos siendo parte del pueblo de Israel, que lo somos ya, pero vamos a estar siendo un solo pueblo y Él será nuestro rey. Entonces, importante conocer y profundizar un poco más de estas palabras y conocerlo. Entonces, hay mucho por conocer más y por leer más, y entiendo que de pronto ustedes también ya hayan leído la porción y puedan profundizar un poco más sobre esto. Pero realmente es una enseñanza que nos demuestra quién es Él, o sea, quién es, cuál es la importancia, cómo debemos santificarlo. Debemos ser ejemplo en todas partes de
de cómo comportarnos ante nuestro Rey, y que tenemos un trabajo importante que hacer, que es obedecerlo y glorificar su nombre para que cuando otros ven lo que nosotros hacemos, conocer sus fiestas, conocer el deseo que Él tiene de estar con nosotros. Eso es lo que Él más quiere. Necesitamos nosotros conocer a ese gran Rey y seguir su palabra, ser santos, porque Él es santo. Gracias, Padre, te doy por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque siempre es rica, Señor. Siempre nos alimenta y nos trae ese refrigerio importante para nuestra vida, Padre. Te damos gracias porque tú eres un Dios grande y poderoso, Señor. En ti confiamos y, Padre, queremos seguir conociéndote cada vez más, Señor, para poder estar en tu presencia, Señor, ser dignos de estar en tu presencia. Y mientras eso sucede, Señor, ayúdanos a santificar tu nombre a través de nuestra obediencia, Señor, del conocimiento de tu palabra, Señor, y de la práctica de ese conocimiento, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y tú eres bueno, y para siempre es tu misericordia, Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y ponga en ustedes misericordia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y traiga paz. Damos gracias por ese estudio. Amén.